Nicolás Maduro rechaza el ultimátum de Europa, mientras Estados Unidos advierte de represalias si hay violencia contra la oposición en Venezuela. A 3 días de salir de prisión, el exregidor de Pedro Brandt invita a buscar de Dios a las personas que lo acusaron de asesinato. Este lunes, en la entrevista central del Despertador, conversaremos con Guillermo Moreno y Minuta Vares Mirabal. Saludos, muy buenos días, bienvenidos al Despertador de este lunes. Iniciamos ya la semana laboral. Para nosotros un placer contar con todos ustedes, tanto en el país como en el exterior, a través de Televisión Dominicana. Hoy, 28 de enero, mi compañera Yulisa Céspedes está desde la sala de redacción. Vamos a ampliar todo lo que ocurre en el país y en el mundo a través de Yulisa, pero señores, el rancho está que arde en el PLD y los detalles de eso vamos a tenerlos en breve. Buen día, Yulisa. Buenos días, Rosa. Buenos días, República Dominicana. Así es, iniciamos el Despertador y de inmediato vamos a las informaciones. Se entregó a la policía a través de Noticias SIN un joven que era buscado por la institución del orden por el asesinato de un coronel en Boca Chica. Al momento de su entrega a un oficial policial, el detenido afirmó que no tuvo ninguna participación en el crimen que se le imputa. A mí me están vinculando en un asesinato que no fui yo que lo hice, que a los que lo hicieron lo agarraron y dieron 50,000 pesos por uno en Boca Chica y lo soltaron. Se le van a respetar sus derechos fundamentales y humanos como lo establece la normativa jurídica y posteriormente será enviado a la jurisdicción correspondiente. Al entregar al joven, SIN pidió a la policía que le preserven su integridad física tal y como hace este medio en este tipo de situaciones. Tras 4 días viajando al Hospital Alejandro Cabral de San Juan de la Maguana, una mujer perdió su criatura al dar a luz sin cesárea, a pesar de que había afirmado que no estaba en condiciones de tener un parto normal. Las autoridades del lugar investigan el hecho. Peter Pablo Mateo nos amplía. Lo manifestó Edilairi Medina, asegurando que se trató en su caso de una negligencia médica. Yo sentía que yo no podía parir normal, porque ya me estaban dando mucho dolor, pero no era para expulsar la bebé. La familia estamos dolidas, estamos sufriendo, porque usted sabe que de que a uno le cae un niño en el vientre, ya uno se va haciendo idea, uno va sacando, comprando. Ante tal situación, la dirección del Hospital Alejandro Cabral ha abierto una investigación al respecto. Según el subdirector del centro, Ramfis Báez, el galeno se presentó a la casa de la afectada en horas de la mañana de este domingo, justo cuando recibíamos la denuncia al respecto. O sea que ya eso se acabó, de que en el hospital murió alguien y ya no, todos se discuten. Supuestamente, y según la joven madre en el hospital, no le prestaron las atenciones adecuadas para hacerle la cesárea, por lo que a pesar de no estar con los centímetros completos, la dejaron parir normal, incluso con antecedentes de niños con sobrepeso. La bebé muerta pesaba 10 libras según narraron sus familiares, cuyo padre dijo que de 9 de la noche a 6 de la mañana del día del parto no se presentó ningún médico a la sala de preparto donde se encontraba su esposa. Yo fui a las 9, yo salí de mi trabajo a las 9 de la noche, todavía era en las 6 de la mañana y ahí yo no vi un doctor. En tal sentido dijeron esperar que el caso sea investigado a profundidad y que paguen los culpables para que no se repita dicho hecho con otras personas. Familiares de un hombre asesinado a puñaladas el pasado viernes en horas de la noche piden a las autoridades que se haga justicia por el hecho ocurrido en el sector Nuevo Horizonte en Los Alcarrizos. Explicaron que una niña quedó en la orfandad por el crimen. La víctima se desempeñaba como conductor de transporte público. Al menos una persona murió y otra resultó herida durante un accidente que se produjo la noche del sábado pasado en el sector de La Delicia de Bonao. Según nuestro corresponsal Johnny Alcántara, la colisión se produjo entre una motocicleta y un camión. Y a partir de este lunes, la declaración única aduanera experimentará un incremento de 100 pesos por cada declaración, informó mediante un comunicado la Dirección General de Aduanas. Aduanas indicó que el nuevo valor será de 200 pesos por cada declaración de importación, el cual se aplicará desde el 1 de febrero y estará vigente hasta el 31 de enero del 2020. Según explicó la entidad en un comunicado, el aumento se realizó con el objetivo de atenuar el impacto económico en las operaciones de importación.
Aún sin un comunicado oficial de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, surgen las informaciones de que el evento podría ser montado en República Dominicana con el apoyo de las demás ligas que participan. Aquiles Ramírez trabajó el tema y tiene los detalles. Según algunas informaciones que han trascendido en las redes sociales y en algunos medios de información local, la Serie del Caribe 2019 sería pautada para jugarse en Santo Domingo como sede y en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. De acuerdo a los acontecimientos, México permanece como una posibilidad y tomarían una decisión este lunes luego de definir de dónde podrían salir el tema económico. De plano ya se descartó la ciudad de Hermosillo como posible sede. Según fuentes, la Confederación de Béisbol del Caribe, el comisionado Juan Puello Herrera, el ministro de Deportes Danilo Díaz y el presidente de la Lidón, Vitelio Mejía, han encaminado distintas gestiones en las últimas horas para salvar la Serie del Caribe número 61, que eventualmente fracasó en Barquisimeto, Venezuela. Las fuentes señalaron que el evento sería movido del 4 al 9 de febrero en lugar del día 2 al 8 como era lo original. Luego de detener una sequía de más de 50 años y en su primera temporada como dirigente del béisbol de Liga Invernal en República Dominicana, Fernando Tatis agradece a Dios el triunfo conseguido con las Estrellas Orientales. Lo que se ha realizado realmente, lo que le ha traído esa alegría a nuestro pueblo de San Pedro de Macorís, la calle, todo el mundo está feliz, contento. Esto es como un año nuevo, todo el mundo se está felicitando y agradeciéndose el uno al otro. El dirigente de los paquidermos supo colocar las piezas claves en el terreno de juego, destacando el trabajo de la gerencia que realizó para el resultado final. Me siento sumamente orgulloso, de verdad, de ver todos estos muchachos, cómo se esforzaron para que esto sea posible. Todo el mundo ha puesto su granito de arena para hacer esto una realidad. Tatis II, un hombre del béisbol que le ha dado una de las mayores satisfacciones a la fanaticada de San Pedro de Macorís, se siente satisfecho con el trabajo realizado en esta temporada. Aquiles Ramírez, Deportes, SIN. Más adelante apresan hombre acusado de destruir ofrenda floral ante el busto de Duarte en Barahona. Además, recluso pagó 150,000 pesos para matar a agente penitenciario de Santiago, según informe de la Policía Nacional.
regresamos al despertador y el tema de inicio de semana es Venezuela. Sin duda que todo lo que ha venido sucediendo durante este fin de semana y durante la semana pasada hacen que Venezuela se ponga en el foco de todas las informaciones internacionales y de todos los debates. Ayer Juan Guaidó emitió varios tweets y aparentemente esta ha sido una de sus formas para poder comunicarse con todos los países y además con la nación, porque tiene una especie de bloqueo en medios locales en Venezuela. Hablaba de que le iba a aperturar un proceso de amnistía para todos los militares que se hicieran al lado de la Constitución y que abandonaran el abuso de los derechos humanos que se estaba cometiendo en Venezuela. Hablaba también de que le pedía a Michelle Bachelet, que ahora ocupa la primera posición en el Consejo de los Derechos Humanos a nivel internacional, para que ella conociera de primera mano la situación que hay en Venezuela. Y así fue emitiendo comunicados, todos dirigidos a la situación que tiene y que enfrenta respecto del abandono que tienen el pueblo venezolano con los militares venezolanos, que por cierto se ha convertido en la espina dorsal del poder de Maduro. Bueno, en el caso de Nicolás Maduro, él ha visto como una insolencia, se ha calificado la especie de ultimátum que le dio entre varios países de la Unión Europea, España, de que prepare elecciones en los próximos 8 días. De hecho, él ha calificado esto como una intromisión, entre otros calificativos, y asegura que no va a hacer caso a ese llamado de preparar elecciones en los próximos 8 días. Hay muchas interrogantes, entre ellas, ¿qué tan legal es el gobierno de Guaidó? Pero sí, lo que ha ocurrido ahora es que el militar que estaba en la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos, el agregado militar, esta persona ha anunciado mediante un video que se ha distribuido en las redes sociales que él está respaldando a Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente provisional. Si hablamos entonces de la espina dorsal que vienen siendo los militares para cualquier trama de golpe de Estado, también Guaidó se ha referido a ellos diciéndole a los militares que no le dispare al pueblo, no le disparen al pueblo. Es uno de los llamados que ha hecho también Juan Guaidó, que traten de ser pacíficos, y ya esto viene siendo como un golpe para Nicolás Maduro, porque su agregado militar en los Estados Unidos ha dicho que apoya a Juan Guaidó. Con el tema de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, aún no está muy claro si sigue el personal ahí o no, aunque el gobierno de Maduro está adjudicándose como un logro la salida de varios funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos. Lo que no se sabe, porque en la semana pasada la Embajada había invitado a su personal a que se queden en su mínima cantidad y que los que no sean necesarios salieran de Venezuela. Hoy ya tendremos mayores informaciones sobre esto, pero quien sí ha trabajado esta historia ha sido nuestra compañera Ninosca Martínez. Veamos. No tienen moral para dar lecciones a Venezuela. Maduro afirmó que su gobierno se mantiene firme en su postura de no aceptar ninguna injerencia extranjera en la política y los asuntos domésticos de Venezuela. Bueno, la declaración del canciller español es una declaración insolente, muy insolente. Si ellos quieren elecciones, que hagan elecciones en España, porque no es el presidente español electo por ningún voto popular, donde hubiera que hacer elecciones en España. En tanto, el agregado militar de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos dijo que decidió romper sus vínculos con el presidente Maduro para reconocer públicamente como único presidente a Guaidó. Mi decisión de no reconocer el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro está basada en la Constitución y en el poder que asumió el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado de la República de Venezuela. Yo reconozco al presidente Guaidó como presidente de Venezuela. Y aquí, soldado venezolano, te hablo a ti. Es el momento de ponerse del lado de la Constitución. No es el momento del miedo. No es el momento de echar para atrás. No es el momento de respetar al pueblo de Venezuela. Soldado de la patria de Venezuela, hoy te doy una orden. No dispares al pueblo de Venezuela. No dispares a los que de manera clara, constitucional, han
salido a defender a tu familia, a tu pueblo, a tu trabajo, a tu sustento. Por otro lado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, lamentó la pérdida de vidas que se han registrado durante las manifestaciones de los últimos días en Venezuela. También instó a los participantes en las manifestaciones sociales, como a las fuerzas del orden, a evitar la violencia y asegurar la protección de niños y niñas y adolescentes en todo lugar y en todo momento. Mientras tanto, la comunidad internacional, tanto los países que apoyan a Guaidó como los que mantienen su respaldo a Maduro, se mantienen a la expectativa sobre el curso que tomarán los acontecimientos sociales y políticos en Venezuela. Este fin de semana, Estados Unidos le dio respuesta contundente al régimen de Nicolás Maduro si reprimen la oposición. Recuerden que lo que está pasando en Venezuela es una situación de crisis agudizada. Ya esto era algo que venía anunciándose, sin embargo, hasta que alguien de la Asamblea Nacional no asumiera la posición de combate, no se concretizaba la situación de crisis en Venezuela. Pues esto simplemente ha ido aumentando. Este fin de semana, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el señor John Bolton, le dio un ultimátum a Maduro y le dijo que van a adoptar respuestas significativas si se percibe violencia o intimidación en contra de Juan Guaidó o de cualquiera de los miembros de la oposición venezolana. Esto ha generado todo tipo de críticas. Maduro dice que Estados Unidos quiere hacer de Venezuela un patio trasero, que todos los demás países que están apoyando a Juan Guaidó lo que tienen que hacer es llamar a elecciones dentro de su país, y es el caso de Pedro Sánchez, el presidente de Venezuela, a quien Maduro le ha dado una respuesta vertical y directa. Mike Pompeo también dio unas declaraciones este fin de semana de forma similar a las que dio el asesor Bolton, y se designó también este fin de semana, el viernes pasado, al señor Elliot Abrams, un conocido anticomunista, un hombre pragmático que participó en el derrocamiento de Noriega y que ha tenido también algunos casos contundentes, igual en Irán, un caso por el que fue condenado supuestamente en pos de alimentar situaciones civiles y derrocar posiciones de turno. Ellos se permitieron darle cabida a violaciones de derechos humanos y armar insurrectos para que esto fuera un hecho. Pues el señor Elliot Abrams fue condenado en ese momento y luego Bush lo descargó, lo sacó de prisión, como diríamos aquí, le dio un indulto, y ahora Abrams ha sido designado como el representante, que es además miembro del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, ha sido nombrado representante para la crisis de Venezuela. Esto le ha caído muy mal a Maduro, también ha caído mal en algunas posiciones de la comunidad internacional, precisamente por lo que Abrams representa. Pero a nivel interno en Venezuela, los políticos de oposición dicen que fue la mejor persona que pudo haberse designado porque está ligado a diferentes casos de golpes de Estado. Lo de Venezuela parece que no va a parar en este momento. Ya se han ido pronunciando otros presidentes y otros líderes en países diferentes. Sin embargo, aquí hay algo que sí nosotros tenemos que criticar, y es que tenga un país extranjero que ir a decidir quién va a liderar la guerra por la democracia en un país como Venezuela. Quizás este no va a ser el primer caso que nosotros vamos a ver, quizás tampoco va a ser el último. Sin embargo, es interesante que República Dominicana mire cuáles son las cosas que no debe emular de Venezuela, porque nosotros también fuimos víctimas décadas anteriores de una situación de intervencionismo. Hoy Venezuela va a tener que decidir cuáles son las riendas del camino que quiere continuar hacia adelante, pero lo cierto es que aquí lo que se está debatiendo es la salida de Maduro, y él va a tener que decidir si quiere salirse por las buenas o por las malas, porque a partir de que Juan Guaidó se proclamó con el apoyo de Donald Trump encargado interino de Venezuela, la salida de Maduro está marcada. Lo que falta es decidir por cuál método. Pero Juan Guaidó tiene bastante claro que para él construir el gobierno que él se autoproclamó ya como el presidente, que ha recibido el apoyo de otros mandatarios, decenas de mandatarios, él debe tener como aliado para esa construcción, las zapatas son los militares. De hecho, él ha convocado para el miércoles y para el sábado manifestaciones para exigirle al
los militares su respaldo. El miércoles me parece que va a ser de 12 del mediodía a 2 de la tarde la manifestación que él está convocando. Venezuela está en una situación bastante violenta en estos momentos. De hecho, ya se habla de que se va a suspender la celebración de la Serie del Caribe, que estaba programada para iniciar el 2 de febrero, ahora sería el 4 de febrero cuando va a iniciar, porque se ha retrasado bastante con el tema de la situación que hay en Venezuela, esa crisis que el mundo tiene la mirada sobre ella. De hecho, República Dominicana se está sonando como uno de los países que pudiera ser la sede para la celebración de la Serie del Caribe. Venezuela ha dicho que si se celebra en República Dominicana u otro país de los que participan, que ellos no van a participar, por lo que se ve ahora mismo como una opción también que estén dentro de esa Serie del Caribe los Toros del Este, que fueron los que quedaron en el segundo lugar en la clasificación del torneo invernal aquí en República Dominicana. Es imposible por la seguridad de estos atletas y de sus acompañantes que se celebre la Serie del Caribe en Venezuela. Ellos están negados a ceder y entre hoy y mañana vamos a tener ya alguna respuesta oficial de dónde se va a celebrar esta Serie del Caribe. Pero para que ustedes vean cómo una crisis política que hay ahora mismo social en Venezuela afecta a todo, a todos también, porque no solamente ese país ahora mismo está siendo afectado, sino a nivel deportivo y en otros niveles también otros que están en sus alrededores. Bueno, ya el ministro de Deportes y Juventud venezolano anunció que Venezuela no iba a participar en la Serie del Caribe si se sacaba de su país. México ha hecho una oferta de $3 millones, República Dominicana está negociando los 2,5 y ciertamente se espera que el Comité Internacional decida cuál va a ser el país elegido, pero República Dominicana está en la tómbola y tiene muchas posibilidades. Lo cierto es que, de acuerdo a lo que habían expresado funcionarios norteamericanos, no hay condiciones para hacer la Serie del Caribe en Venezuela por un tema de seguridad, y utilizaron desde el Comité Internacional los mismos argumentos que dieron representantes venezolanos cuando se daba el discurso del presidente Nicolás Maduro, y era que ellos estaban en condiciones políticas de un golpe de Estado en Venezuela, y ante unas declaraciones como esta no se podía dar un evento internacional, porque además, rompiendo las relaciones con Estados Unidos, los participantes norteamericanos no iban a poder entrar a Venezuela. Hay una situación de crisis, lo cierto es que esto solamente promete agudizarse y los próximos días van a ser muy importantes a nivel interno en torno a esta crisis. Se habla de que el Banco Central de Venezuela intentó retirar más de $1.200 millones en oro desde un banco inglés, que de acuerdo a todos los acuerdos financieros que tiene Estados Unidos con Europa, esto no pudo ser posible, se intentó varias veces pero fue negado, y que era solamente un retiro de más de 1.200 de una provisión en oro que tiene Venezuela de más de $8.000 millones. Maduro no sintió que esto le cayera muy bien y también dice que estas son presiones innecesarias que está haciendo Estados Unidos. Inclusive planteó un posible diálogo este fin de semana, que él estaría de acuerdo en conversar con Estados Unidos y en conversar también con la oposición. Bueno, pero todo el mundo sabe lo que salen de los diálogos de Maduro. Bueno, yo me atrevo a decir, ya regresando al plano nacional, que tan ardiente como Venezuela está el Partido de la Liberación Dominicana, porque ahí hay dos líderes que se están disputando el poder. Y ahora el bando de Leonel ha expresado, incluso a través de una rueda de prensa, de que se está preparando una campaña sucia en contra de su líder por parte de un grupo de danilistas, que de hecho han contratado a una persona que está gestando, conquistando algunos sectores del gobierno, y están supuestamente en el afán de seducir y convencer al presidente Danilo Medina de que busque la reelección. Y en esos intentos se han preparado, hay una trama, según el bando leonelista, para desacreditar al expresidente Leonel Fernández, actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Incluso han pedido al pueblo que se mantenga alerta en contra de la posible campaña sucia, las falsas informaciones y la manipulación que supuestamente se pretende iniciar en contra de Leonel Fernández.
Vamos a ver qué fue lo que dijo Radamés Jiménez anoche en esta, no es una rueda de prensa, yo diría que fue un anuncio, ni siquiera una conferencia, porque no permitieron preguntas de los periodistas y él solamente leyó una documentación y entonces luego dio por terminada la alocución. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo de sus propias palabras. Con ese propósito, utilizando métodos de campaña sucia totalmente agotados y valiéndose de personajes desacreditados, como es el caso del señor JJ Rendón, a quien se le vincula a la red delictiva del célebre narcotraficante conocido como el Chapo Guzmán, pretende iniciar en esta ocasión otro plan siniestro en contra del doctor Leonel Fernández, buscando revertir la voluntad popular de los dominicanos a su favor. Bueno, aquí es una situación de equiparar el daño. Ellos le trajeron a Quirino, ahora los de Leonel le sacan a el Chapo Guzmán, narcotraficante contra narcotraficante. Y ellos se refieren a una información que salió en el juicio público que se está haciendo en la ciudad de Nueva York en contra del Chapo Guzmán, donde él decía que se dieron sobornos a la presidencia de Peña Nieto y que algunos de los colaboradores o estrategas estuvieron involucrados en esto. Similar a lo que pasa aquí con el presidente Danilo Medina y Joao Santana, una especie de situación similar. Pues JJ Rendón emitió un tuit ayer donde él decía que ni por la mente le ha pasado al presidente Leonel Fernández, que él es frontal y que si estuviera haciendo esa campaña, pues él lo diría, como lo ha dicho en otras ocasiones cuando ha manejado otros casos distintos. Lo sorprendente de esto es que se anuncie una campaña de descrédito en este momento, tanto tiempo antes de una campaña electoral. Recuerda varios que meses antes. Está en juego la candidatura para octubre de este año. Pero falta mucho. Está en ley de 9 meses, pero los ánimos, a pesar de que ellos quieren vender de que todos los problemas internos lo resuelven en el Partido de la Liberación Dominicana, ya están desbordantes. Evidentemente aquí la situación es incontrolable, ya lo hemos visto en el último año, primero Marchena con Franklin Almeida, recientemente también, aunque no se puede tildar al director de la policía como una persona que es miembro del PLD, pero vimos recientemente también como el jefe de la policía con el senador por Baní. Entonces aquí la situación de dimes y diretes entre personas vinculadas al PLD, al Comité Central, al Comité Político, sí que está completamente al desnudo. Aquí lo que también queda evidenciado es que el sabor del poder es rico, es delicioso, porque llegan a todo, incluso el término campaña sucia, que se veía tan lejos el PLD de eso a nivel interno, se está empleando en estos momentos en el Partido Morado, pero todo es por la ñoña, todo es por eso, y sabemos que ellos tienen 10 meses para ya tomar la inclinación por cuál va a ser el candidato. Marzo está ahí mismo, y hay que ver qué va a decir el presidente de la República, Danilo Medina, porque a pesar de que la Constitución lo inhabilita, él no ha cerrado la probabilidad de ir nuevamente por 4 años más. Decía hace un momento que es muy pronto para que empiecen los dimes y diretes por el tema de la campaña sucia, porque las elecciones primarias son en octubre. El presidente Danilo Medina ha dicho que va a hablar en marzo y la inscripción de las candidaturas se supone que a partir de julio. Entonces, hablar de una campaña sucia en contra de Leonel Fernández con tantos meses de anticipación, ¿qué sentido tendría? Y si se ha traído a JJ Rendón, quien tengo la oportunidad de conocer porque fue mi profesor en Estados Unidos, sería simplemente hacerle lo mismo otra vez que se hizo con Quirino en manos del estratega brasileño Joao Santana. Ahora, hay una situación interesante en todo esto, y es que el Partido de la Liberación Dominicana entiende que el mundo para República Dominicana gira en torno a sus problemas internos. Este tipo de denuncia que ellos están haciendo pudieron haberlo hecho a lo interno de su partido, pudieron haber creado una situación a lo interno de ese partido y no tener que involucrar a toda la opinión pública y a toda la sociedad dominicana en un pleito que es eminentemente privado y que es de ellos. Aquí la gente está harta de ver al PLD matándose.
de ver a Danilo mandando a sus delfines decirle cosas a Leonel Fernández y de ver los representantes de Leonel Fernández, que por cierto estaban todos ahí, la plana mayor, sus mejores representantes en todos los ámbitos políticos, estaban sentados en esa mesa, devolviéndole entonces al presidente Danilo Medina y a su grupo. El país no gira en torno al PLD. No puede ser que esta gente entiendan que todos los problemas internos de ellos tienen que ser consumidos por la población completa, cuando todavía ellos no tienen, y precisamente ese es el meollo del asunto, una candidatura entera. Ahí no se ha abierto todavía la precampaña y esa gente se están matando como pollo, como los pollos de Ciño Ambrosio, decía mi abuela en Licey al Medio. Y parecería que ellos entienden que el país tiene que parar la productividad, dejar de producir para ponerle atención a los problemas internos de ellos. El PLD tiene que aprender a resolver su tema en lo interno, como lo han hecho en el pasado. Y tienen que entender que si hacen una rueda de prensa, se supone que tienen que dejar que los periodistas pregunten, porque si es un comunicado, eso pudieron haberlo mandado a los medios de comunicación y los periódicos y los noticiarios lo leían. Mi olfato periodístico me dice que si lo hacían al interno del partido no iban a generar la reacción que ellos están generando ahora. ¿Qué pasa? Son súper inteligentes, pero no son los únicos inteligentes en el país. Ellos sí deben entender eso. Generando este tipo de rumor, ellos pudieran evitar que cualquier cosa de ahora en adelante que se diga en contra de Leonel Fernández sea cuestionada por la población y que va a quedar todo dentro de la campaña sucia que hay preparada para desacreditarlo. A eso están jugando. Todo lo que se diga de Leonel de ahora en adelante es parte de la campaña sucia. ¿Y qué sentido tendría? A Leonel le trajeron a Quirino. Supuestamente Quirino dijo que él les regaló la planta eléctrica de la Fundación Global. Leonel nunca desmintió eso. ¿Lo anularon? Ni nadie de su equipo lo desmintió tampoco, porque si no era cierto, lo más fácil era sacar documento y decir, no, esa planta eléctrica no la regaló Quirino, eso se compró en tal parte con fondo de tal parte. Eso nunca se hizo. El presidente Leonel Fernández ha tenido a lo interno también grandes personas de su entorno cercano vinculado a los más grandes casos de corrupción y nunca han salido a desmentirlo. Entonces, que ahora le hagan una nueva campaña, ¿qué va a ser diferente? ¿Qué va a cambiar si ellos nunca desmienten y dejan que la gente corra? Es que es la cambia porque Quirino cambió todo. Quirino lo anuló. Leonel Fernández no iba a ganar como quiera, bueno, al interno del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, la intención del voto lo que ellos sí deberían hacer es desmentir cada vez que le sacan una información, pero desmentir con documentos. Aquí no podemos nosotros permitir que este país se convierta en un patio, en una vecindad, donde todos los políticos entienden que lo más importante aquí es escuchar sus problemas internos y que la gente tiene que pararse de toda su actividad diaria importante para escuchar los pleitillos, los chismecitos de estos políticos. Si a usted le sacan una información que no es cierta, desmiéntala, pero desmiéntala con documentos. Y eso tienen que hacerlo de lado y lado. Ahora, les voy a decir una cosa. Si JJ Rendón está detrás de una campaña negativa, entonces prepárense, porque ese sí es verdad que es un león. JJ, a quien dije hace un momento que tuve la oportunidad de conocer porque fue mi profesor en Estados Unidos, no te saca nada que no sea cierto. Lo único que él hace es que lo potencia. Y que si en tu casa hay un gato, hasta el gato se da cuenta de lo que están haciendo en tu partido y de lo que están haciendo en tu equipo. Ahora, no es de esta manera que ese partido va a resolver sus problemas. El Partido de la Liberación Dominicana, si no se une, no va a ganar en ningún sitio. Bajar a Danilo Medina de ahí se va a requerir de otras estrategias que no sea necesariamente salir a decirle a la opinión pública que le quieren armar cuentos de camino y que le están haciendo una campaña negativa. Si a usted le están haciendo una campaña negativa, prepárese, porque la trayectoria que usted ha tenido tampoco dice que todo ha sido muy limpio. Bueno, es importante también que no importa cuál sea el bando, cuando se da ese tipo de denuncia a nivel público se mencionen nombres, porque él no se contrató sola. JJ no se contrató solo. Entonces, ¿quién lo contrató? ¿Cuáles son las informaciones que ustedes tienen? También es importante que el país la conozca. Por cierto, el presidente Danilo Medina ha estado de boca en boca en este fin de semana por los desaciertos durante alocuciones. ¿Vieron cómo en un discurso dijo que se le olvida la situación del acueducto porque tiene mucho trabajo? También cuando estaba dándole el pésame a la senadora por Dajabón, Sonia dijo que morido y un sinnúmero de cosas
que ha estado el presidente de boca en boca. Ese de la senadora hay que dejárselo y se ve agotado. Pasar. El del caso de la senadora, señores, eso no puede ser un caso que la gente utilice para mofarse de ello y para hacer meme en redes sociales. Aquí el límite de la perversión tiene que tener coto. Yo creo que lo que el presidente dijo en ese momento debería dársele un paño de agua tibia, porque lo dijo. Sí, porque a cualquiera se le va, a nosotros aquí y a todo el mundo se le ha ido una mala pronunciación. Lo que pasa es que como él es el presidente, todo lo que él haga es noticia. Es que la repitió, Yulisa. Bueno, se le fue dos veces. Uno se puede equivocar, uno puede decir, pero habiéndolo dicho en un entorno de pésame, frente a un cadáver, dándole el pésame a una persona que acababa de perder su esposo, yo creo que todo el mundo puede ponerse en esa situación y pensar que tan respetuoso se puede ser en un caso como ese, pero lo cierto es que ya él no solo lo dijo 2 veces, sino que en el otro le confesó a la gente, digamos que tuvo un acto de honestidad, porque ¿qué uno va a decir? Que él cuando llegaba al palacio se le olvidaba. Lo cierto es que sí, yo he prometido ese acueducto varias veces, pero cuando yo llego al palacio se me olvida. A nosotros también se nos olvida, cuando empezamos a hablar que tenemos que hacer una pausa, ya lo recorté a tiempo, volvemos en breve. Regresamos al Despertador, momento de nuestra entrevista central, y recibimos para ello a Minú Tavares Mirabal, hoy no le voy a decir doña, y a Guillermo Moreno, Alianza País y Opción Democrática, quienes han hecho una simbiosis interesante frente a la Junta Central Electoral, y hoy hablamos de ello. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buen día, bienvenidos. Gracias a ustedes, siempre es un gusto compartir este espacio con los televidentes. Para nosotros también. Y con ustedes.
La Junta Central Electoral rechazó a través de una resolución esa coalición que ustedes sugirieron, tanto de Opción Democrática como de Alianza País. Ustedes han expresado de que se trata de una presión de otros partidos políticos esa decisión de la Junta. ¿A qué se refieren cuando hablan de eso? Bueno, las noticias que tenemos son muy claras, a una orden que bajó directa de Palacio Nacional para que eso no se diera, a pesar de que el propio PLD, en la audiencia que se había celebrado 5 días antes, y en la que 25 de los 27 partidos habían estado de acuerdo, habían manifestado su no objeción, y el PLD también había dicho que no tenía objeción como partido a eso. Sin embargo, las llamadas de Palacio funcionan bien. ¿Ustedes tienen pruebas de eso? Bueno, pruebas, tenemos noticias, digamos. Tenemos noticias de eso. Pero ¿por qué querer bloquear a Alianza País y a Opción Democrática? Yo diría que más a Opción Democrática, porque Alianza País puede ir quizás con una estructura mucho más grande, pero independientemente de que la ley habla de no alianzas, ustedes están hablando de otro tipo de procedimiento, que según decía Guillermo Moreno en días anteriores, no chocaría con la ley. Entonces, ¿por qué oponerse? ¿Por qué desde el Palacio oponerse a eso? Es que es sobre todo para no posibilitar el desarrollo de ese espacio de coalición. En una visión que se tiene tanto de la democracia y que se reflejó en la ley de partidos, en la cual ellos quieren terminar llevando que el sistema de partidos se reduzca a 2 o 3 de las opciones que ya tienen una posición dominante en el sistema de partido en la República Dominicana. Y eso responde a una visión en la cual de lo que se trata es de impedir el desarrollo de propuestas emergentes alternativas a lo que es al sistema de partidos tradicionales, que ya tienen el control de los poderes públicos y del propio sistema político por todos los recursos que reciben, etcétera. Entonces, no se trata de impedir per se a Opción Democrática o per se a Alianza País. Se trata de impedir la posibilidad de crear un espacio de confluencia, sobre todo en el caso de la coalición de partidos que estaba abierto al liderazgo social, el liderazgo comunitario, a los ciudadanos independientes que pudieran participar, porque en nuestras boletas desde el principio se habló de que la coalición era no solo entre nosotros. Nosotros éramos una vía de cara a la sociedad, abierta para que la sociedad, ese liderazgo que se ha manifestado, incluso fuera de los partidos, que pudiera encontrar en esta coalición una forma de expresión y una forma de desarrollar esos liderazgos nuevos, que es una de las cuestiones clave para nosotros mejorar la calidad de la representación democrática en la República Dominicana. No esa representación democrática coaccionada por el clientelismo, la corrupción, las lealtades a mafias políticas, sino un liderazgo que surja y se desarrolle desde la misma sociedad, desde el compromiso social con la comunidad. Ese liderazgo no tiene expresión en esas opciones tradicionales. Entonces, nuestra coalición abría esa posibilidad. Eso fue lo que se buscó cercenar y se está buscando cercenar en el sistema político dominicano. Sí, porque si hay algo que quedó meridianamente claro cuando aprobaron esa ley de partidos, fue precisamente esa vocación de cerrar el sistema de partidos, de convertirlo en un sistema bipartidista, de hacer que todas las posibilidades que hubiera de renovación dentro de ese sistema político estuvieran cerradas por el sistema electoral que están aprobando con la ley, del que la ley empezó a formar parte. De modo que la intención que se vio clara en la ley de partidos, con esta resolución
antijurídica, inconstitucional de la Junta Central Electoral, lo que hace es reafirmar esa voluntad autoritaria que se expresa cada día con más desfachatez también y con más pugnacidad. Es decir, ¿cómo evitamos que en el país pueda haber ningún cambio? Eso es lo que pretende. Macabro. ¿Y cómo podemos además cerrar el paso a eso que decía Guillermo? Es decir, a ese liderazgo que se ha empezado a expresar a nivel nacional y quizás de la manera más notable a través de Marcha Verde. Es decir, mucha gente que surgió, que fue capaz de convocar y sobre todo que fue capaz de movilizar grandes cantidades de dominicanos y dominicanas alrededor de un tema que para ellos es absolutamente inconveniente, que es el tema de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Y es bueno tener siempre presente que ellos se sustentan, la política que hacen es una política que se sustenta precisamente en la corrupción y en la impunidad, por lo tanto, y en la impunidad, ¿verdad?, que la protege. Entonces, ellos buscan cerrar esa posibilidad de que ese sentimiento, de que esa demanda pueda expresarse políticamente y pueda llegar, por ejemplo, a ocupar espacios de poder en todos los niveles del Estado dominicano. Pero la denuncia que ustedes hacen es preocupante, porque ustedes dicen que una llamada de Palacio resuelve todo. Pues una llamada de Palacio, si es como ustedes están definiendo, puede también dar al traste en unas elecciones. Puede definir unas elecciones, una llamada de Palacio. Porque ustedes están cuestionando la integridad de la Junta Central Electoral cuando dicen que se dejaron influenciar por una llamada. Sí, estamos... Sí, mira, hay que preguntarse lo siguiente. ¿Por qué la Junta toma esta decisión? ¿Tiene fundamento jurídico la resolución? No tiene. La propuesta que Opción Democrática y Alianza País le hacen a la Junta Central Electoral está sustentada legalmente. La ley que establece el régimen electoral dispone sobre las coaliciones partidarias y la ley de partidos establece la modalidad de las primarias. Es decir, son dos instituciones permitidas. ¿Y qué es lo que nosotros le propusimos a la Junta? Bueno, vamos a hacer una coalición de partidos y vamos entonces como tal a participar en unas primarias con padrón abierto. Lo lógico era que la Junta, ante esta modalidad que ha creado precisamente una ley nueva, la de las primarias, entonces lo que le correspondía era que la Junta reglamentara eso, porque de eso se trata la función, la facultad que le da la ley al órgano electoral para poder reglamentar. ¿Qué es reglamentar? Desarrollar los conceptos básicos de una ley, porque la ley no entra en los detalles y esos detalles surgen en la vida y surgió ese detalle: participar en una coalición de partidos en las primarias, en unas primarias abiertas desde una coalición de partidos. Pero ¿cuál es el argumento de la Junta? Y como está permitido, entonces nosotros lo planteamos. Bueno, el argumento de la Junta en primer lugar es que Opción Democrática dice, arguyen ellos que no puede participar en alianza porque es un partido de nuevo reconocimiento. Nosotros hemos demostrado de manera consistente que en el caso de Opción Democrática no se da lo que plantea la ley de partidos, en primer lugar porque Opción Democrática obtiene su reconocimiento en base a la ley 275-97, que es anterior a la ley de partidos. Y que lo que la Junta hace respecto de Opción Democrática cuando dispone el reconocimiento en septiembre del 18 es se trata de acatar una decisión del Tribunal Constitucional
que la da precisamente asumiendo y habiendo determinado que se violaron sus derechos y que por eso no se produjo el reconocimiento. Y que por eso no pudimos participar en el 2016, porque si no nos hubieran violado los derechos, esa disposición de la 3318 no nos aplicaría. Pero a nosotros se nos violaron los derechos y los violó la Junta Central Electoral. Por lo tanto, y lo que ella hace cuando nos reconoce, es también reconocer esa violación de derechos. Y por lo tanto, no nos pueden querer otra vez aplicar una nueva violación a esos derechos. Y entonces resulta que eso que hace la Junta Central Electoral respecto de Opción Democrática no es constitutiva de derecho. Es decir, el derecho de opción democrática no surgió en septiembre del 2018 cuando la Junta cumple el mandato del Tribunal Constitucional. No, lo que la Junta hace es declarar un derecho que ya estaba constituido desde el momento en que efectivamente el Tribunal Constitucional determinó que el reconocimiento no se produjo por una violación de derecho. El otro argumento que ellos plantean es que en el régimen de del electoral de la ley 275 no estaban previstas esas coaliciones para participar en primaria. Pero eso es infantil, porque no podía estar previsto al momento de concebir la institución llamada coalición de partidos en el año 97, cuando la ley de partidos, que es la que organiza las primarias, es una ley del 15 de agosto del 18. Es decir, lo que habría que preguntarse y lo que debió preguntarse la Junta es ¿qué parte de la ley 275 del régimen electoral prohíbe la solicitud de opción y de alianza? ¿Qué parte de la ley de partidos prohíbe la solicitud de opción democrática y de alianza? Y como no hay una prohibición, y lo que no está prohibido está permitido, lo que a ella le correspondía era sencillamente reglamentarlo. Una pregunta, ¿qué va a pasar ahora con ambos partidos? ¿Ustedes van a arriesgarse a participar de un proceso electoral cuyo juez va a ser el mismo que ustedes están cuestionando ahora de que se dejó influenciar de una llamada de Palacio? Mira, dos cosas. En los medios de impugnación no lo vamos a hacer evidentemente ante la Junta Central Electoral, sino ante otras opciones, otras instancias judiciales. Ahora, nosotros no vamos a ceder en nuestra lucha por la reafirmación y por la democracia en este país. Es decir, no es la primera vez que un órgano electoral toma una decisión que incluso nos afecta en nuestros derechos, y eso nunca ha supuesto que nosotros renunciemos. Nosotros denunciamos la actitud complaciente, la falta de independencia de la Junta Central Electoral, que está sometida a la presión política y que tomó una decisión por presión política. Pero eso en ninguna medida implica que nosotros renunciemos a seguir ejerciendo nuestros derechos y a seguir ampliando la participación democrática. Y a seguir exigiendo que ese órgano electoral se ajuste, ¿verdad?, al cumplimiento de la ley y a los principios democráticos que tenemos que defender en cada momento, porque quizás uno de los desafíos más grandes que tenemos en este momento, los verdaderos demócratas, es luchar contra ese proyecto que cada vez va más lejos en sus intenciones de establecer un autoritarismo en la República Dominicana, porque es un proyecto autoritario que se expresa con este tipo de decisiones, con la aprobación de este tipo de leyes. Y lo lamentable es que eso se haga, en el caso de la ley, con el concurso de partidos que se supone que también se van a ver afectados por la propia ley, como es el caso del PRM o del propio Partido Reformista.
Fíjate, que apoyaron la aprobación de la ley. Fíjense en esta parte del autoritarismo que se impone. Pensemos solo qué es lo que nosotros hoy, nuestras dos organizaciones están reclamando. Imaginemos lo que significa en una democracia que una organización, que una ley prohíba aliarse, las alianzas. Imagínense lo que significa en una democracia, o supuesta democracia, que se le prohíba actuar de manera coaligada a dos o más partidos. Que eso sea un tema y que el órgano electoral encargado de organizar eso lo prohíba. Imagínense lo que es en una supuesta democracia, que nosotros tengamos que estar reivindicando el derecho que tienen los ciudadanos de poder postularse para ser elegido, porque la propia ley ha condicionado que para usted poder ser candidato, usted tiene que ser miembro de un partido. No que usted, un candidato, usted pueda participar desde un partido, sino que usted, no una candidatura independiente, no, porque hay siempre la posibilidad de que un ciudadano, manteniendo su independencia, pero bueno, tiene coincidencias con un partido y entonces puede ser postulado por un partido. No, la ley limita eso y establece que para usted ser candidato tiene que ser miembro de un partido, como si la política fuera algo extraño a la ciudadanía. Bien, es eso lo que estamos discutiendo en el año 2019, en las primeras 2 décadas del siglo XXI, estamos discutiendo cuestiones tan elementales como el derecho a aliarnos, el derecho a coaligarnos, el derecho de dos organizaciones a participar juntos en un proceso electoral, en un país donde hay la corrupción, el uso de los recursos del Estado, el clientelismo, y entonces de pronto aparece un exégeta que hace un análisis de la ley y descubre en la Junta Central Electoral que nosotros no podemos ir coaligados y participar, oigan bien, en primarias abiertas. ¿Qué es lo que nosotros estamos reivindicando? El derecho de convocar a la ciudadanía para que sea la ciudadanía la que junto con nosotros elija los que van a ser nuestros candidatos. Es eso lo que estamos discutiendo. Es eso lo que nos están tratando de coartar por la Junta Central Electoral. Bueno. Y eso es grave. Antes de que se vaya, por favor, usted que fue parte del Partido de la Liberación Dominicana, usted que es parte del sistema de partido, ¿qué opinan de estas acusaciones de una trama que está anunciando el bando de Leonel Fernández en contra de su líder por parte del bando del PL, de Danilo Medina? Bueno, yo particularmente prefiero que opinen de eso los propios... Pero usted fue parte del partido, bueno, usted sabe la diferencia de cómo se manejaban las cosas antes y ahora. Bueno, esa experiencia me hace no dudar de que esas tramas estén articulándose, porque ya las vivimos anteriormente en otros procesos, son parte del tipo de actuación que se acostumbra a hacer en ese partido, y sobre todo lo vivimos desde los años 90, ese tipo de tramas, de manejos. Lo que sorprende ahora es que ese partido lo esté, digamos, aireando, que lo estén diciendo, y parecería un choque de trenes. Yo no lo dudo, pero ellos tendrían que ser quienes declaren al respecto. ¿Y usted, Guillermo? Sí, lo primero es que Guillermo se ríe. Todos nos reímos. Como que qué capcioso lo que tú me preguntas. Lo primero es que pone en evidencia lo que es una crisis en ese partido, que es el partido oficial, es el partido de gobierno. Y eso ya es un dato que la sociedad tiene que tomar muy en cuenta, sobre todo porque esa crisis se refleja en todas las políticas públicas y en todos los poderes públicos. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿qué puede revelarnos una campaña sucia
que nosotros no sepamos de ambas facciones. Que son corruptos, sabemos que las dos cabecillas, Leonel Fernández y Danilo Medina, son dos corruptos, que han hecho gobiernos corruptos, todos lo sabemos, que han utilizado los recursos del Estado de manera despiadada, que han utilizado recursos de origen ilícito en las campañas. Eso lo sabemos. Ahí sí ha habido coalición. Incluso ha habido bastante. Y entonces, que incluso que hayan utilizado dinero de origen ilícito, incluyendo la posibilidad, la realidad de utilizar recursos incluso de origen de narcotráfico para financiar candidatos, campañas. Pero si lo sabemos, es decir, ya entre esas dos facciones, el concepto de campaña sucia no cabe, porque sus actuaciones han sido completamente sucias respecto de la sociedad, respecto de la democracia, respecto de las instituciones, respecto del ejercicio de la política. O sea, ¿qué más se podrían sacar? Es tu conclusión. Es que no podríamos saber más de lo que ya sabemos. Quiero, antes de irnos, tomar 30 segundos para que nos digan brevemente qué ustedes opinan de la posición de República Dominicana ante la situación de Venezuela. Tú que has tenido una posición contraria a lo que ha hecho el Estado Dominicano. Mira, en Venezuela, el problema de Venezuela hay que verlo a dos niveles. El problema interno, en el cual hay una confrontación, una crisis económica, política, social de mucha envergadura, y una sociedad que está actualmente fragmentada. Todos los que amamos a Venezuela y amamos al pueblo venezolano, lo que queremos es una salida pacífica. Que la agenda que se imponga no sea ni la violencia ni la confrontación, sino que sea una salida pacífica. La agenda de la violencia no lleva en Venezuela a soluciones, sino a empeorar. Ahora, ese problema interno deben resolverlo los venezolanos. Sin injerencia. Y en segundo lugar, entonces hay un problema externo. Es inaceptable para nosotros la intervención extranjera y que se quiera intervenir para desde fuera, sea militar o como fuera, intervenir frente a esa crisis. Usted puede opinar, usted puede tener una posición sobre el problema de Venezuela como yo le estoy teniendo ahora. Pero una cosa es que nosotros propiciemos la intervención sobre el Estado y que se viole la soberanía y la independencia de ese país. ¿Y por qué insisto tanto en esto? Y lo digo una y otra vez, porque eso yo no lo acepto en mi país. Los problemas dominicanos, nosotros tenemos serios problemas y estamos aquí librando una batalla ahora mismo. Pero nosotros no nos auxiliamos de fuerzas extranjeras para librar esta batalla. La estamos librando. Quien se solidarice con nosotros, magnífico, lo aplaudimos. Pero esta batalla nos corresponde a nosotros. ¿Y nosotros cómo batallamos aquí? Nosotros no estamos llamando a tomar las armas, ni estamos tampoco tomando un camino de la confrontación violenta, sino que por los medios pacíficos estamos librando esta batalla. Y si nosotros hacemos eso aquí también, y esos son nuestros argumentos y nuestros métodos, eso mismo es lo que quisiéramos que pase en otros países, sobre los que tenemos opiniones. Pero es inaceptable la intervención extranjera para la solución de los problemas que le corresponde, en este caso, al pueblo venezolano. Y hay un tema que también a mí me gustaría tocar, y es el hecho de la política o la falta de política exterior coherente, basada en principios del gobierno dominicano. O sea, es una política oportunista la que se ha dado alrededor de este tema. O sea, la República Dominicana, que fue aliada durante muchos años de ese gobierno por conveniencia, que hizo acuerdos, recordemos Refidonza,
o recordemos todos los dineros de Petrocaribe, de préstamos que se han dilapidado por el gobierno dominicano todos estos años. Entonces ahora es como sospechoso este cambio de actitud, este voto en la OEA del gobierno dominicano, no basado en principios, digo, sino en un oportunismo no disimulado, sobre todo porque se da en el contexto de el establecimiento de relaciones con China, de la reacción de los Estados Unidos, y uno tiene derecho a sospechar que el gobierno está respondiendo, digamos, tratando de hacerse simpático a esa política del gobierno a Donald Trump, exactamente, está tratando de ponerse donde el capitán lo vea y le perdone de alguna manera. Y eso lo rechazamos sobre todo porque nosotros entendemos que la política exterior de un país, y está en nuestros principios, es una política que tiene en primer lugar que respetar la independencia y la soberanía de los pueblos. Gracias a ambos por estar con nosotros en esta entrevista central del Despertador. Suerte, porque les falta parte de la batalla todavía. Ya regresamos con la segunda hora del programa. No nos van a vencer, no te preocupes.